Tenemos que conocer la verdad de nuestro pasado, porque si no, seguimos teniendo comprometido nuestro presente y aún así perdido el futuro. Creo que ya es tiempo de que conozcas la verdad que hay detrás de la leyenda negra. Escucha esto y déjame saber qué piensas de ello. En los últimos años, los historiadores de ambos lados del mar, del mundo hispano, hemos podido ver ese policentrismo y que el imperio hispánico se parecía mucho al imperio romano, es decir, una serie de ciudades y puertos que articulaban las rutas de comercio y de navegación, que tenían su propio espacio económico, su propio espacio agropecuario y que a través de una lealtad al monarca, un monarca que no está físicamente, pero que sí lo está a través de sus representaciones, se saben y se sienten partícipes de una misma monarquía. Y por lo tanto, ese policentrismo creo que es la clave del gobierno del imperio a lo largo de 300 años. Si no, no hay otra forma de explicarse cómo subsiste un imperio tan grande, tan distante, ¿no? Separado por el mar, donde un barco tardaba 3 meses por lo menos en cruzar el Atlántico. Es decir, la pregunta podría ser ¿por qué no se independizaron los virreinatos americanos antes de 1808? Pues porque no tenían ninguna necesidad, estaban perfectamente integrados en ese sistema, las élites hacían el trabajo que les correspondía, que era gobernar, y la autoridad central, es decir, la corte, entendía que si quería mantenerlas tenía que reconocer esas autonomías. La historia de los latinoamericanos está unida a España. Toda la historia de nuestra vida tiene raíz acá, y entonces quieras que no, dentro del corazón de cada latinoamericano está la posibilidad de conocer España y de conocer esto que nos ha formado a nosotros, que como latinoamericanos tenemos una raíz profunda en la lengua, la cultura, las tradiciones, la fe. Entonces volver y conocer y venir y encontrar de dónde venimos es muy, muy interesante. La leyenda negra fue fundamental en la política británica para menoscabar la autoestima de España, para romper el ser español y romper al mismo tiempo el ser hispanoamericano. Si nosotros pensamos que hemos tenido todo un pasado catastrófico, hay un determinismo falaz, pero porque la historia lo que enseña es que puede pasar cualquier cosa, pero en ese determinismo la autoestima lleva pues a eso que hemos oído tantas veces: este país ya se sabe, los españoles ya se sabe, los de otros países hispanos. Es decir, afecta mucho y sobre todo afecta al presente y afecta a la posibilidad de los futuros posibles. Y hoy resulta imposible explicarle al común de la gente, explicarle a los alumnos que el famoso genocidio no existió, que en realidad la conquista de México no la hizo Hernán Cortés, sino que lo hicieron los indios, porque Cortés, pobrecito, estaba él y un par de locos más que no superaban 300 personas. Por ejemplo, cuando dicen que el genocidio, parece que hubiéramos matado millones de personas. Han muerto más indios con el avance del general Roca en Argentina, en la conquista del desierto que se llama. Fue el exterminio de indios. Y todavía en los años 1910 o 12 es la guerra del ejército mexicano, iniciado en 1821 con la independencia, contra los yucatecas. Tribus de yucatecas que no querían someterse al nuevo sistema de la República de México, y allí fue miles y miles de víctimas, como no se han producido. Las matanzas de Cholula, la matanza inicial de Tlaxcala, eso no tiene comparación con lo que se ha hecho después en México y en Argentina. Cuando uno se pone a ver los pueblos antiguos, por ejemplo, si alguno va a Tlaxcala eran 4 cacicazgos oprimidos por los aztecas. Se unen a los españoles, al ejército de Cortés, y derrotan 60,000 efectivos de Tlaxcala para derrotar a los aztecas. Y se les reconoce el cacicazgo como título real. Se les da escudo, se les da todos los privilegios que tiene cualquier noble español. Doña Isabel, la hija de Moctezuma, Isabel de Moctezuma, se le casa y se le da título real. Se reconoce su nobleza. Es decir, no se hace menosprecio ni menoscabo de la dignidad que tenían en ese momento. Se les reconoce la autoridad
que tienen. Todavía hay un historiador yucateco que dice que todavía existían príncipes mayas hasta hace pocos años. Entonces, se respetó esa sociedad con sus parámetros y se equiparó con los parámetros de España. Es una parte que a veces nos olvidamos, ¿verdad? Que existen los condes de Miraflores, que son descendientes de Moctezuma. España incluyó a la población aborigen, de ahí que al poco tiempo hasta se les dio título de nobleza, ¿no? Había unos descendientes del Inca Huanca Zapac que incluso hasta portaban el toisón de oro, la condecoración más importante de Europa, que portar el toisón significa poder hablar en nombre del rey. Primero que en realidad el Imperio Español es construido en América por los aborígenes conducidos por los españoles. Y es defendido por los aborígenes cuando algún español quería hacerle alguna trampa al rey de España, traicionarlo, querer separarse, que ya del siglo XVI había algún español tramposo y el imperio se mantuvo por fidelidad de los aborígenes, que veían un cambio social, veían un cambio tecnológico. Pensá que hay tribus que saltaron del neolítico a la modernidad en 1 o 2 generaciones. En 3 generaciones ya eran universitarios. Mira, hay una cosa que se le ve clarísima a los imperios y es que los caminos hacia las zonas altas de la sociedad no están vedados. Tú ves el Imperio Español y ves el Imperio Romano, caray, ves el Imperio Romano. Esos Adrianos y esos Trajanos, y desde los tiempos de los ministros de Cádiz de Julio César. Es decir, los caminos hacia la zona alta de la sociedad no están vedados a todos los demás, excepto a un grupo humano central que es el único que tiene derecho a ocupar ese territorio. Ves el Imperio Otomano y en la Sublime Puerta los hay de todas leches. Y los hay judíos, y los hay albaneses, y los hay, ¿sabes?, griegos. Llegar a ministros. Ves el Imperio Español, mira a esos virreyes. Del Franco Condado, italianos. O sea, ves, digamos, que no está limitada la promoción social. Y eso es fundamental. Eso es absolutamente fundamental. En cambio, miras las expansiones coloniales y te das cuenta que hay un punto a partir del cual, digamos, las poblaciones locales no pasan. Nunca pasan. Hasta ahí. Más arriba no llegan, no pueden llegar. En los últimos años, los historiadores de ambos lados del mar, del mundo hispano, hemos podido ver ese policentrismo y que el imperio hispánico se parecía mucho al imperio romano, es decir, una serie de ciudades y puertos que articulaban las rutas de comercio y de navegación, que tenían su propio espacio económico, su propio espacio agropecuario y que a través de una lealtad al monarca, un monarca que no está físicamente, pero que sí lo está a través de sus representaciones, se saben y se sienten partícipes de una misma monarquía. Y por lo tanto, ese policentrismo creo que es la clave del gobierno del imperio a lo largo de 300 años. Si no, no hay otra forma de explicarse cómo subsiste un imperio tan grande, tan distante, ¿no?, separado por el mar, donde un barco tardaba 3 meses por lo menos en cruzar el Atlántico. Es decir, la pregunta podría ser ¿por qué no se independizaron los virreinatos americanos antes de 1808? Pues porque no tenían ninguna necesidad, estaban perfectamente integrados en ese sistema, las élites hacían el trabajo que les correspondía, que era gobernar, y la autoridad central, es decir, la corte, entendía que si quería mantenerlas tenía que reconocer esas autonomías. Esa política de fragmentar la América española a partir del fundamentalismo indigenista, es decir, convirtiendo lo que es una cuestión social en una cuestión racial y política, y las tomaron las ONG financiadas desde Londres, financiadas desde Ámsterdam, financiadas desde Londres. Hay que tener en cuenta que todas las reivindicaciones mapuche tienen sede en Londres, de ahí viene la plata. Dicen los franceses, cherchez l'argent, cherchez la femme, ¿no? Y usted encontrará el origen del problema. Entonces, claro, ahí está ese nuevo fundamentalismo tendiente a fragmentar a la inconclusa nación hispanoamericana justo en el siglo XXI, donde lo que vamos a necesitar no es solamente la unidad o reconstrucción de la América española, sino la unidad hispánica de los 2 lados del Atlántico, porque el mundo va caminando a la constitución de grandes ecúmenes culturales.
que son los grandes actores por venir. Y claro, si esa leyenda negra existe, si se basa todo en el fundamentalismo indigenista, no es posible la unidad de uno y otro lado del Atlántico. Paradoja de su gobierno, el primer acto oficial de López Obrador fue con indígenas. Y el primer líder mundial que recibió fue al rey de España. En los próximos años pues vamos a asistir a cómo se produce ese fenómeno fantástico, digamos, de modificación de la realidad, que consiste en culpar a otro de lo que tú has hecho y tú lo has hecho el doble de aquello que has culpado al otro, ¿no? Pero siempre, digamos, construyendo un culpable que evita que tu propia culpabilidad quede delante, o sea, sea lo primero que hay en el escenario. A partir de que tú colocas el foco, todo él, en un punto, oscureces todo lo demás. Y entonces solo se habla de ese punto, pero no se habla del resto. Y claro, será ridículo y patético y lo que usted quiera, pero es de una eficacia extraordinaria. Enseñar historia en los colegios a los niños es muy complejo. Los adolescentes y los niños no tienen noción del tiempo, o su noción del tiempo es muy limitada a su presente, al día de ayer y a lo mejor a la mañana, pero no pueden pensar psicológicamente hablando en temporalidades largas, y por lo tanto es muy difícil trabajar en la primaria esta conciencia y esta noción del tiempo largo, del tiempo profundo, y por lo tanto, como los niños tienen que aprender alguna fecha, pues es más sencillo que se aprendan 1521, la conquista de México, y 1810, cuando México se hace un país independiente. Como tenemos un país tan complejo, los índices indican que el 80% de la población mexicana no termina la educación secundaria, y por lo tanto, es decir, es una escolarización de apenas 15 años, y por lo tanto no pueden profundizar en ese conocimiento del pasado, y se queda la población con esas dos fechas, y por lo tanto pues es mucho más sencillo también de manejar para una gente que no necesariamente tiene las herramientas intelectuales para pensar el pasado de otra manera. Jonathan se dice mexicanista, pone las plumas a su corona imperial, mientras dice que los conquistadores españoles hicieron mucho daño y deben pedir perdón. Hicieron muchas cosas pues que no deberían haberlo hecho. Y el Imperio Español es la gran maquinaria, digamos, para asumir culpas de todo aquello que requiera que se asuman culpas en la Europa occidental. Porque estuvo ahí, era gigantesco, ya durante muchísimo tiempo, siglos, está absorbiendo cualquier clase de maldad que haya que fabricar en la Europa occidental. Necesitas un culpable para una maldad, pues seguro que el Imperio Español te ofrece alguna posibilidad para resolver el problema. Cuando tomamos la historia y tomamos parámetros políticos específicos de una realidad actual para dar respuesta a una realidad social, política de un partido, la historia deja de ser historia. La historia se convierte en un arma sociológica. Para que la historia sea historia, tiene que ser objetiva. Tomar en cuenta un lado y el otro y ponerlos sobre la misma mesa y evaluar los hechos por el momento en el que pasaron sin dar el triunfo a unos ni a otros. Esa es historia.